Y saludamos a nuestro compañero, a Pablo Callejón. Pablo, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, ahora me escuchas, ¿no? Nos vemos. Sí, te vemos y te escuchamos perfectamente, Pablo. Decíamos, Bueno. uno de los grandes temas, que es un flagelo para la República Argentina, gobierno tras gobierno, es el tema de la pobreza. Efectivamente, por eso hemos apelado a un informe de un investigador del CONICET que ha hecho una evaluación histórica sobre datos del INDEC. Aquí no hay una especulación, digamos, sobre quiénes aportan los datos. Es el organismo oficial, ¿no? Que nos ha permitido revelar en qué momento de la historia... Pablo, discúlpame, en algún momento los datos del INDEC fueron muy observados también, ¿no? Absolutamente. El INDEC durante el kirchnerismo fue muy cuestionado, ¿no? Muy sospechado sobre los números que así se advertían. Pero decíamos, me parece muy interesante poder ver en qué momentos de la historia aumentó la pobreza. Porque la democracia no ha logrado resolver lo que comenzó a generar la dictadura. Fue en ese proceso, el más oscuro de la historia argentina, donde la pobreza comenzó a ser un problema. ¿Por qué? Porque se empezaron a aplicar medidas económicas, políticas económicas, que parecían ir en ese sentido. ¿Pero te parece que vayamos haciendo esta evaluación histórica? A ver, dale, vamos a buscar el origen, Pablo. Dale, y lo analizamos juntos. Vamos a verlo en tramas. El INDEC, lo decíamos, la semana pasada publicó el dato de la pobreza en la Argentina en medio de la pandemia, una crisis sanitaria sin precedentes, acompañada por una crisis económica. Los datos indican que hay un 40,9% de pobres en el primer semestre del año en la Argentina. El 40% de los argentinos es pobre. Los niveles de exclusión en los últimos 50 años del país, hemos tomado un parámetro desde 1970 hasta la actualidad, han señalado valores de pobreza estructurales cada vez más altos. Porque aquí también se suma un elemento, Mariano. Podemos hacer dos análisis. La pobreza coyuntural, esa clase media que cae en la pobreza por el contexto económico, y la pobreza estructural, aquella que va consolidándose a lo largo de los años y que implican no acceder a derechos humanos básicos como la vivienda, como servicios, tener más dificultades para acceder a la educación, a un trabajo, bueno, cuando todo va a contramano de la posibilidad de un desarrollo. Vamos a la próxima trama. En la década de 1970, la pobreza promedio era del 5,7%. En el 70, en la década del 80 prácticamente... ¿Qué número, Pablo, no? ¿Qué número? ¿Cómo? ¿Qué número? 5,7. Es un número del primer mundo. Mirá vos. La Argentina tenía en la década del 70... En algún momento tuvimos ese número. Es así. De aquel 5,7%, después de la dictadura militar, pasamos a un 19,6%. Durante el gobierno de la Junta Militar, se aplicaron medidas que estuvieron con tendencia a la apertura de las importaciones, a un mercado financiero, a la consolidación de la concentración económica. Se modificaron mucho de las acciones coyunturales industriales que marcaban a la Argentina, y no solo por el peronismo, sino también por el radicalismo. Pensemos en el desarrollismo de Frondizi, en lo que fue el gobierno de Humberto Ilia. Bueno, fueron políticas a contramano. ¿Cuál fue la consecuencia de la dictadura militar? Pasamos del 5,7% de la pobreza a un 19,6%. En la década del 90, después de que hubo una hiperinflación en el medio, la Argentina pasó durante la presidencia de Raúl Alfonsín por una inestabilidad económica que derivó en la hiperinflación. En la década del 90 la pobreza volvió a crecer al 26,4%. Sí. Hubo un momento de baja, Mariano, en los primeros momentos de la convertibilidad, cuando la Argentina pasó al 1 a 1, los salarios de la Argentina, sabemos las consecuencias que esto generó, claro está, ¿no? Sí, sí, sí. Pero empezaron a medirse en dólares, entonces hubo una baja de la pobreza y una incorporación de poder adquisitivo. Esto duró muy poco. Sí. En el medio, y un costó efecto mucho. tequila. Y costó mucho. Y costó mucho. Y nos ha generado un costo altísimo aún hoy, ¿no? En el medio de la presidencia de Carlos Menem, estuvo el efecto tequila, ¿no? Que fue uno de los principales cimbronazos mundiales. Allí comenzó a verse cómo la globalización
a los mercados emergentes y sobre todo a las economías más endebles les terminó generando un daño altísimo. Entonces, en el medio, aquella baja de la pobreza que se había dado en los primeros años comienza nuevamente a crecer. En la década de 1990 volvió a aumentar y subió al 26,4%. Pero generó un estallido después del 95 y sobre todo en los 3 últimos años de Menem y en el primer año de Fernando de la Rúa, la Argentina estaba en recesión. Comienza a crecer fuertemente la pobreza porque se estaba desmoronando ese castillo de naipe que se había generado con la convertibilidad, de saber que era insostenible pensar que el peso argentino podía valer lo mismo que un dólar norteamericano, y la pobreza se eleva al 36,4%. Fíjate vos, del 5,7% que teníamos en la década del 70, pasamos al 19,6% después de la dictadura, al 26,4% al concluir el mandato de Raúl Alfonsín y la hiperinflación, y ya estamos hablando de un 36,4% en el 2000, antes del 2001. Antes del 2001. Quería hacer esta diferencia. Sí, claro, un quiebre. Porque el 2001, en apenas un año, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, todo estalló por los aires. También las condiciones económicas y fundamentalmente sociales. Pero todo esto tiene una causa, ¿no? Nosotros a veces nos quedamos con la consecuencia, el momento en el que sube la pobreza. Pero ese momento tiene que ver con lo que sucedió antes, con las condiciones económicas y sociales que fomentaron esa situación. Vamos a la próxima trama. Donde vemos que todas las décadas el número de pobres no paró de crecer en su promedio. Desde el 70, el 80, el 90 crecimos. Esto es lo que podemos ver. La única excepción fueron los últimos 10 años. O sea, entre el 2000 y el 2010, uno puede sumar 2014, 2015, porque en el 2001-2002 la pobreza fue del 50 y pico por ciento. Digamos, a la mitad de la Argentina era pobre, cuando estalló la crisis del 2001. Sí. Desde 2003 al 2013, volvemos a la trama anterior, para referenciar este dato. Desde el 2010 al 2013 fue la única excepción, fue la única década donde bajó la pobreza. Habíamos pasado al 36, después al 50, bueno, se bajó al 29,3%. Este periodo también está cuestionado por los números del INDEC, lo que señalabas vos, Mariano. Sí, claro. No se confiaban en estos números. ¿Acá era la época de Alemania o no? ¿O por ahí? Claro, efectivamente. Era la época en que teníamos los mismos pobres que Alemania. Bueno, este casi 30%. Pero, si uno se fija solo por los números del INDEC, fue la única década donde se bajó la pobreza. Seguía siendo escandaloso, una pobreza del 30% es una pobreza obscena para un país como la Argentina. Pero, y además hay que tener en cuenta el antecedente anterior, ¿no? Bajamos porque teníamos un 50% de pobres. Sí, por eso se produce esta merma. Pero fue la única década en la que bajó durante la democracia. Vamos a la próxima trama. En los últimos 45 años han existido nada menos, fíjate vos, 8 colapsos económicos. Es decir, uno cada 5 años y medio. ¿Viste que nos decían en esos lugares comunes, en esa charla de bar, que cada 10 años la Argentina tiene una crisis? No, no es verdad. No es verdad. En los 45 años, cada 5 años y medio. Es menos, muchachos, nos estamos equivocando. Es menos, cada 5 años y medio tuvimos un colapso económico en la Argentina. Dios mío, qué difícil, Pablo, ¿no? Muy complejo. Desde la Organización Nacional en la década de 1860, al final del mandato de Macri, en esos 160 años, el promedio era vivir una crisis cada 10 años. Se decía, bueno, cada 10 años tenemos una crisis. En los últimos 45 años fue cada 5. El colapso económico que enfrentó la Argentina. Vamos a la próxima trama. Ahora hemos acelerado la velocidad de los colapsos, repitiéndolos casi la mitad del promedio histórico. Esto es, Pablo, y trayéndolo a la pandemia, es como la cantidad de días para duplicación de casos, ¿no? Es algo parecido, digo, estamos analizándolo en ese sistema y nosotros lo hemos duplicado al tiempo del colapso. Efectivamente, lo que antes pasaba cada 10 años, ahora cada 5 nosotros tenemos un problema. Hablamos de colapsos, es decir, de esas crisis que te generan un cimbronazo que te hacen ir para atrás como un empujón. Claro. Vamos a la próxima trama.
El primer salto fuerte de la pobreza, lo decíamos, ocurrió con la crisis final de la dictadura. Una lógica de valorización financiera que apostó por el endeudamiento. La Argentina, allí, este es otro dato central, aumentó mucho la deuda externa. Claro. Esta idea de buscar el financiamiento afuera. Sí, sí. La deuda externa comienza a crecer fuertemente durante la dictadura militar. Nunca el endeudamiento externo generó desarrollo en la Argentina. Nunca. Nos hizo someter a políticas que condicionaban la vida nacional, pero nunca generó desarrollo. Así se sumó la especulación, la fuga de capitales, como nuevo patrón económico, dejando atrás la idea de una Argentina más industrializada. Vamos a la próxima trama. Pablo, salvo ahora que tenemos un fondo buenito, ¿no? Un fondo distinto parece. Al menos así se muestra. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y cometieron todos los errores. Sí, Le prestaron a quien no debían prestarle la mayor cifra en la historia del FMI y hoy se encuentran en esta situación, ¿no? Claro. El descontrol inflacionario que desembocaría en la hiper de 1989 volvería a incrementar. Lo decíamos, primero la dictadura, después el descontrol inflacionario del 89, llegando a casi la mitad de la población a hundirse en la exclusión como su consecuencia, ¿no? Aumentó fundamentalmente a partir de ese 1989 y después con las políticas neoliberales aplicadas por Carlos Menem, el efecto tequila y la debacle. En 1995 precisamente vino el tequila, otra vez el número de progres tendió a crecer. Cuando vino la violenta expresión de la crisis del 2001, todo se puso al descubierto. Todo eso que había comenzado con la dictadura, que no logró revertir con las políticas económicas Raúl Alfonsín, que profundizó Carlos Menem y que Fernando de la Rúa dejó estallar por los aires, llegó a esta realidad. Un 55% de pobres teníamos en la Argentina en el 2002. Fue el momento histórico, el peor en la historia argentina. Pasamos de un 5% en los años 70 a un 55% en 2002. Los gobiernos kirchneristas, con una fuerte recuperación inicial y los buenos precios externos, hay que decir que había precios internacionales de la soja que fueron inéditos. Sí, el boom de la soja, claro. Claro, permitieron bajar la pobreza, pero la devaluación del 2014 y la poca exitosa salida del cepo en 2016, cuando ya la Argentina tenía una clara dependencia en lo que tiene que ver con los dólares, llevaron a que primero se subiera al 26% en el 2014 y al 31% en el 2016. Si bien allí ya estaba gobernando Mauricio Macri en el 2016, ahí tenemos que ver las consecuencias de lo que dejaba también la última etapa del gobierno de Cristina Fernández. Sí. Durante el gobierno de Mauricio Macri, los niveles de pobreza pasaron del 26,1 en el 2015 al 37,6 en el 2019. Recordando frases, Pablo. Que prometió pobreza cero. Eso, recordando frases era pobreza cero, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Macri ganó en aquella referencia señalando que no nos iba a quitar lo que teníamos, que cómo podía decir cosas tan horribles Scioli, ¿te acuerdan aquel debate cuando decía que iba a haber una devaluación, que iba a haber una pérdida del poder adquisitivo? Y habló de pobreza cero. Bueno, Macri aumentó durante su mandato la pobreza un 44%. Hay algo que Macri generó diferente a los gobiernos anteriores. El endeudamiento durante el gobierno de Macri nunca se había dado antes. Nunca hubo tanto endeudamiento en tan poco tiempo. Y nunca hubo tanto aumento de la pobreza en tan poco tiempo como durante el gobierno de Macri. Porque cuando se produce la debacle de la Rúa, que llega al 55%, ya estábamos en un 40%. En ese nivel lo había dejado Menem a la pobreza en el país. Bueno, una mirada histórica que nos lleva a comprender mejor de por qué estamos acá. No es la casualidad, no es la coyuntura, no. Hoy es la pandemia, pero la realidad es que hemos transitado un camino que nos ha profundizado la desigualdad y la pobreza. Y en esto hay una responsabilidad colectiva. Esta idea, bueno, son los políticos que tenemos. No, es el país que hemos construido y los políticos que hemos elegido para dirigir este país. Pablo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Abrazo grande, gracias. Hasta luego.